Mi equipo y yo venimos a hacer una presentación de la teoría de la dialéctica hegeliana al materialismo dialéctico. Está presentado por Maribel Rodríguez Rey, Luis José Galeano, María Guillón, Luis Hernando Peña y Erika González. y quien les habla, Claudia Mantilla. Espíritu. El espíritu se desarrolla, se despliega, generando todo lo que existe. Este proceso de desarrollo tiene unas reglas. Son las reglas de la lógica dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? La dialéctica comprende siempre tres momentos, llamados tesis, antítesis y síntesis. La tesis y la antítesis están en contradicción. Y esta contradicción es la que provoca la síntesis, que consiste en resolver la oposición entre la tesis y la antítesis, generando algo nuevo sobre la base de lo anterior. Cuando hablamos de una contradicción, normalmente nos referimos a ideas o afirmaciones. Por ejemplo, estas dos. En este caso, la contradicción se da entre dos formas de pensar opuestas que se excluyen mutuamente, y solamente una de ellas es verdadera. Sin embargo, para Hegel, la contradicción no solamente es una relación entre afirmaciones, sino que la contradicción existe en la propia realidad, debido a que todo ser es lo que es porque está delimitado por su contrario. Para que algo sea lo que es, necesita de la existencia de su contrario. Lo podemos ver en esta imagen. El jarrón blanco existe porque está perfilado por las figuras negras. A su vez, las caras negras existen en la medida en que las perfila la figura blanca. El jarrón necesita las caras tanto como las caras necesitan el jarrón. Sin embargo, la contradicción entre tesis y antítesis no es el final del proceso. Falta el tercer momento, la síntesis, en la que los contrarios son absorbidos por algo nuevo que al mismo tiempo que los conserva, los supera. Vamos a intentar entender la lógica dialéctica con un ejemplo. La saga de Star Wars. Al comienzo del episodio 4 nos encontramos a Luke Skywalker viviendo una vida aburrida y sin ningún objetivo determinado. Sin embargo, se le presenta una misión, una oportunidad de ser un héroe luchando por una causa justa. Esta es la tesis, lo que pone en marcha la historia, la lucha por el bien y por la justicia. Y aquí vemos cómo aparecen ya los contrarios. La oportunidad de luchar por el bien, de ser un héroe, implica la existencia del mal, que está representado en este caso por el imperio. Bien y mal se necesitan mutuamente para existir. Sin embargo, esta contradicción entre el bien y el mal no solamente es un hecho externo, sino que es algo que el protagonista, Luke, vive internamente. Esta contradicción interna se relata en el episodio 5. ¿En qué consiste esta contradicción? Luke desarrolla la fuerza para poder ponerla al servicio del bien, de la causa rebelde. Pero esta fuerza también puede utilizarse para hacer el mal. Este es el reverso tenebroso de la fuerza. Cuanta más fuerza tiene para hacer el bien, mayor es la tentación de utilizarla para el mal. Esto es lo que le sucedió a Darth Vader cuando se volvió hacia el lado oscuro. Al descubrir que es su padre, Luke se da cuenta de que él también puede caer en el lado tenebroso. Él mismo lleva la contradicción entre el bien y el mal en su propio interior. Yoda trata de hacerle ver a Luke que debe asumir y entender esta contradicción. No debe negarla. No puede llegar a ser un auténtico Jedi si no asume que la posibilidad del mal también está presente en él y que esta posibilidad es mayor cuanto mayor es su destreza con la fuerza. Aquí vemos como tesis y antítesis son inseparables. En nuestro ejemplo, el bien y el mal existen inseparablemente tanto en la galaxia como en el interior de nuestro ego. Pero la contradicción entre la tesis y la antítesis debe ser superada. En esto consiste la evolución y el desarrollo de los seres a través de la síntesis. Según Hegel, la síntesis permite anular la contradicción, pero conservando los contrarios, para generar algo nuevo y mejor, algo superior. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo se sujetan las cartas de este castillo? En cada uno de los pares, una carta empuja a la otra en sentido contrario. Pero si las fuerzas son iguales, se compensan y el castillo se sostiene. Si una carta tuviera más fuerza que la otra, la derribaría, pero también caería con ella. Y todas las demás cartas caerían al mismo tiempo. Los contrarios están,
pero la contradicción está anulada, y esto permite edificar algo superior sobre ellos. Volvamos a Star Wars. Para ser un auténtico Jedi es necesario superar la contradicción entre el bien y el mal, llevándolo a un nivel superior. El Jedi tiene el poder y la fuerza de hacer lo que quiera. Puede conseguir cualquier cosa que se proponga, pero al mismo tiempo tiene que compensar ese poder con el amor por la justicia y el bien. Solo equilibrando estas dos fuerzas puede el Jedi cumplir su misión. En el episodio 7 vemos como Darth Vader, que hasta ese momento se ha dejado llevar por la voluntad de poder, encuentra en el amor a su hijo una forma de compensar la fuerza destructiva del lado oscuro y obrar como un auténtico Jedi. La síntesis anula la lucha entre los contrarios, pero los conserva como elementos que permiten crear una realidad nueva y más completa. En resumen, la dialéctica explica que la realidad evoluciona y se desarrolla así. Primero, todo ser, para definirse, necesita de su contrario. Entre el ser y su contrario se produce una tensión, conflicto o contradicción. La contradicción o el conflicto se resuelve en la síntesis, donde la realidad evoluciona a un nivel superior conservando los contrarios. Según Hegel, esta lógica se puede llevar a todos los aspectos de la realidad y la vida humana. Nos permite comprender cómo esta realidad evoluciona y se desarrolla hasta llegar a su plenitud. Vamos con nuestra exposición. Para hacer un análisis de el inicio del pensamiento de Hegel, tenemos que decir que esto inicia con los cambios o las transformaciones que se dieron en el siglo XVIII, desde el siglo XVIII al siglo XIX. Recordemos que en esta época digamos, el mundo como tal se cambió muchas de sus regímenes o sus sistemas políticos como dominaban al mundo. Si bien es cierto, tenían digamos, como una historia o una teología que el mundo en ese entonces era cuadrado, ¿cierto? O plano. Y se imaginaban que un barco al salir de pronto se hundía, se desaparecía, se lo comían los animales, bueno, hablaban del monstruo y todo ese tema. Pero cuando se inicia el descubrimiento de América, por ejemplo, fue uno de los motivos que logró cambiar un poco esas teologías que manejaban algunos otros filósofos. Este tema de las conquistas, todo esto hizo ver más allá a esos filósofos de lo que desconocían. O sea, si había una teología o había un sistema, digamos, en ese momento, donde decían que el mundo era cuadrado o plano, entonces cómo cambiaba, porque pudieron ir los barcos, se desaparecieron y volvían o sea, pudieron regresar y ya con unos encuentros del territorio y todo eso, esos análisis hacen que personas o filósofos como Hegel, igual que habían otros también pensadores que investigaron, empezaron a analizar toda esa transformación de que la realidad no era lo que ellos en el momento conocían, sino que había otra realidad más allá. Entonces por eso se habla de una síntesis, una antítesis y vuelve, era una tesis, una síntesis y una antítesis y una síntesis. Entonces estos filósofos son en este siglo, podemos hablar de que se destacan por las diferentes, digamos, teologías que tenían o estudios que analizaban. Hegel es uno de los que, digamos, toma algunas filosofías de otros, de los filósofos anteriores y arma ese análisis, cómo él puede ver que de pronto lo que estaban diciendo no era tan real y pudo transformar esa visión en otros temas que fortalecían, digamos, el concepto, y por eso él contradijo prácticamente casi todas las filosofías que hasta el momento existían. Él se fue en contra de todo lo que existía.
si bien es cierto, también se avanza en el tema ya de la transformación con las guerras que se dan, cuando se inician ya, digamos, las revoluciones, después del tiempo, después de haber invadido, digamos, por ejemplo, América o todos estos temas que se surgen de las transformaciones, de esos encuentros, de esos allanamientos, decimos nosotros, a los nuevos mundos, también surgen luego unas revoluciones donde la gente ya no soporta de pronto esa monarquía o ese imperialismo que se vino en esas comunidades y empiezan a haber transformaciones también sociales que impulsan esas ideas que tenía Hegel. Dentro de ellas tenemos nosotros importante la revolución burguesa, donde ya la gente también empezó a organizarse, digamos los esclavos, la misma sociedad empieza a tener una transformación y eso hace que se piense, él habla de lo positivo o lo negativo, ¿sí? Lo que uno necesita para que el otro exista. Si bien es cierto, los capitalistas o los monarcas o los imperios en este tema, la tiranía en algunos gobiernos, existen porque necesitan de la clase social o de los esclavos, de los afros, en ese momento existía la esclavitud afro, y los indígenas, entonces como de la plebe que ellos llamaban la pobreza, la gente más humilde, cómo necesitan de esa mano de obra para poder existir los que tenían su capital, o sea, tenían que tener gente trabajando para que producieran a ellos su riqueza. Entonces si uno él necesita de los esclavos o de los humildes para trabajar, para poder acumular, entonces también como los esclavos necesitaban de la persona que tuviera el poder para poder darles a ellos trabajo o su sustento. Entonces, estas revoluciones hacen de que entre esas huelgas, los motines, toda esta revolución que surge a raíz de esas inconformidades del pueblo, empieza a haber entonces esa síntesis, digamos, donde hay unos acuerdos, ¿cierto? Todas las revoluciones se dan, pero esas revoluciones llegan a un punto donde hay un acuerdo, ¿sí? Se cambia de pronto el método político, ya de mandar, y llegan a surgir ya las normas o las leyes que permiten que el pueblo pueda tener algo de esa lucha que ellos quieren. De pronto no se logra la transformación total, pero sí se consigue un intermedio entre las luchas sociales y las transformaciones del gobierno que existen en el momento. También tenemos como ejemplo la Revolución Francesa también, que es otra de las históricas que impulsaron el análisis científico y filosófico de estas transformaciones sociales, impulsan la teología de Hegel. Entonces él también revisa mucho el tema de las cárceles, o sea, estas transformaciones, estas luchas que se dan, claro, surgen muertes, pero surgen también personas que son detenidas, personas que son juzgadas. Entonces todo esto hace que él analice las situaciones políticas y que para que haya un cambio siempre tiene que haber algo intermedio, una pérdida y una ganancia, ¿sí? Y se busca ese intermedio que muchas veces digamos, beneficia al que tiene el poder. No todas las veces va a beneficiar en igual condición al que no tiene el poder como el que tiene el poder. Pero se logra avanzar un poco en la superación de la desigualdad, que es la lucha social y de clases que se dice siempre dentro de estas revoluciones que se dan. También se da la transformación ya de la revolución industrial. Todo ese cambio social produce un cambio drástico dentro del manejo de la economía, de la política, de todo esto con nuevos. Entonces se buscan herramientas que ayuden a transformar o a guiar las mercancías, en este caso, con más rapidez, a surgir más rápido las cosas. Lo mismo se inician las fábricas. Anteriormente pues se usaba bastante, era la mano de obra, pero ya al existir la transformación digamos tecnológica, hace que se agilice más la producción y por ende mayor riqueza para los pudientes o las personas que en este caso trabajaban, eran sus
los que tenían el manejo político, porque la economía hace surgir también esos grandes políticos que en sí son los que dominan los países y ponen sus teorías a funcionar para el desarrollo de sus propios beneficios, y siempre se ve la necesidad del más humilde o de la persona más pobre en este caso, de la manera que lucha por mantener su subsistencia. Entonces hay acuerdos, hay ritmos de trabajo donde se vinculaban desde los mismos niños para poder producir, y cuando estas empresas grandes empiezan ya a producir con mayor rapidez, también van disminuyendo un poco la misma mano de obra. Entonces ya una máquina produce el doble o 3 veces más lo que producían 50 o 100 personas. Entonces eso también llega a otro conflicto. Por eso no todo es estático, como lo dice Hegel, no una solución. Por ejemplo, en este momento tenemos una dificultad, pero se llega a una solución en el momento, pero esa solución ya después pasa a ser otro problema porque ya surgen dificultades. Si bien es cierto, la tecnología fue un impulso al desarrollo, pero también fue digamos, de cierta manera como un trasfondo, un choque a la población, porque ya disminuye la mano de obra, disminuye el trabajo, y por ende pues las necesidades de la población se agudizan más. Entonces vuelven a desarrollarse otro tipo de huelgas, y así sucesivamente se mantiene ese giro de la problemática que Hegel dice: nunca hay una tesis y una antitesis, sino una síntesis, pero esa síntesis, después de ser síntesis, vuelve a ser una tesis, y así sucesivamente continúa. Y eso es es algo que nunca va a quedar, no hay ninguna verdad cierta, como dice, todas las verdades se transforman. Hoy puede ser nuestra verdad, mañana será, o ya era una antitesis, y habrá otra realidad sobre esa realidad. Buenas noches, voy a hablar un poquito más de la filosofía de Hegel. La filosofía se basaba en las estrategias fundamentales de la filosofía. Él decía que la naturaleza, él abarcó la idea de los griegos, y el espíritu abarcó la idea del cristianismo. Hegel buscaba una conexión entre naturaleza y espíritu. A eso él lo llamó la ciencia de lo absoluto. Esa era la base de la filosofía de la ciencia de lo absoluto, o sea, la conexión que él encontró en la naturaleza y el espíritu. Hegel decía que él parte de la idea que todo debía estar relacionado con todo y que todo no se debía separar. Tenía tres ideas, que decía, era la mente humana, la naturaleza y el espíritu absoluto. Esas 3 ideas están ligadas, están conectadas en un movimiento que lo llamaban la dialéctica. La dialéctica parte de la idea de la tesis. La tesis quiere decir que hay una afirmación, pero a esa afirmación se le pone una negación. A esa negación se le llama antitesis. De las dos nace una conclusión, quiere decir que es una síntesis. Pero porque nace una negación no quiere decir que hay una oposición, no, al contrario, fortalece y afirma más la tesis. O sea, siempre va a haber una tesis y una antitesis para que todo funcione. Entonces, la forma de Hegel, de esa dialéctica, él decía que la tesis era un espíritu subjetivo. Eso quiere decir que era el pensamiento del ser humano, o sea, estamos hablando de un individuo. Y la antitesis es un espíritu objetivo, estamos hablando de la encarnación de la mente en una institución, perdón. Eso quiere decir social o político, estamos hablando ya de la sociedad como tal. Hegel decía también que la síntesis era un espíritu absoluto, que se veía reflejado en el arte, en la religión y en la filosofía. Entonces, esos 3 componentes debían siempre estar juntos. La tesis como el individuo, la antitesis como de la sociedad, y la síntesis como reflejada en el arte y eso.
Esas tres bases fueron fundamentadas, como hoy se conoce, la filosofía moderna, de ahí abarca. Entonces, Hegel decía que la dialéctica, él transportó esa dialéctica a un sistema de estudio por el pensamiento de la historia. Él decía que la dialéctica empezó primero, por los hombres primitivos, que ellos querían dar a conocer la religión, ellos por la religión querían conocer el mundo. Esa era la dialéctica de los hombres primitivos. Después la dialéctica se pasa a los griegos la interpretaban era que ellos se desprendían de las creencias o religiones que tuvieran y que ellos miraban al individuo, miraban la fortaleza que tenía el individuo. Por último, el cristianismo. El cristianismo se planteaba en la libertad de un individuo, pero la libertad era abstracta, no se miraba. Pero eso se dio realmente fue en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa. Entonces, Hegel decía que la dialéctica, la libertad de un individuo debía ser por el deseo. A ese deseo se le llamó como conciencia. O sea, la libertad basaba de la conciencia que tuviera cada individuo. Ahí sale la dialéctica del amo y del esclavo, que quiere decir que ellos buscaban era el reconocimiento. ¿Por qué existe el esclavo? Porque hay un amo. ¿Por qué existe un amo? Porque hay un esclavo. Era el reconocimiento al otro. Entonces, no, o sea, si el amo reconocía que había un esclavo, y si el esclavo reconocía que había un amo, pero él se basaba en la lucha del reconocimiento del deseo, el reconocimiento del miedo, la conciencia y el reconocimiento de la creación del mundo. Eso él lo llamó un conocimiento absoluto. Un conocimiento absoluto. De eso, Hegel parte. Él buscaba darle fin a la filosofía, buscar un sistema compacto, que todo estuviera agrupado. Hegel, los pensamientos, las ideas de Hegel fueron fundamentales para lo que se llama derecha, centro, izquierda. O sea, la filosofía de Hegel fue fundamental para que, como hoy en día se conoce, una derecha, un centro y una izquierda. Muchas gracias.